fácil olvidar sin tener que recordar. Sin censura, sin censura. La visión de los universitarios. En nuestra mesa de hoy trataremos un tema que ha tocado las fibras más profundas en nuestro país, que México sea susceptible a ser considerado un estado fallido. Todo empezó con un artículo de la revista Forbes de diciembre de 2008, en cuya portada se mostraba el rostro de un mexicano con un paliacate en la boca, al estilo de los bandidos. Sin embargo, ese paliacate era la bandera mexicana. El concepto de estado fallido surge a principios de los años 90 en la revista Foreign Policy. De acuerdo con esta revista, hay 12 indicadores, 4 sociales, 2 económicos y 6 políticos, que permiten determinar, en un índice del 1 al 10, si un estado es o no fallido. Como menciona Lorenzo Meyer, México tiene problemas en más de la mitad de los indicadores: migración, crecimiento económico, derechos humanos, desigualdad, reclamos de grupos específicos, legitimidad del Estado, servicios públicos y el aparato de seguridad. En una lista de 177 países del llamado Tercer Mundo, o países en desarrollo, México fue asignado el lugar 105. Es decir, que aunque con amplias fallas, es aún exagerado considerar al Estado mexicano como un Estado fallido. Si bien aún tenemos cierto margen de maniobra, a diferencia de estados como Somalia, el cual ocupa el lugar número 1 en la lista mencionada, es claro que México necesita afrontar los profundos problemas y rezagos pronto, ya que de lo contrario, estos serán cada vez más difíciles de resolver. Bienvenidos de nueva cuenta, esto es Sin Censura, es una sección que vamos a tener semanalmente donde vamos a invitar siempre a estudiantes de diferentes universidades a discutir en torno a un tema específico, que en este caso toca esta gran pregunta de si México es o no un estado fallido. Así es, el propósito de esta mesa de debate, como bien dice Emilio, es la pluralidad de voces jóvenes y pues vamos a tener temas que creamos sean interesantes para ustedes. En este caso es efectivamente de si México es o no un estado fallido. Es un placer para mí saludar a nuestros dos invitados de hoy: Esteban Tobar, estudiante de Ciencia Política en el ITAM, y Sara Hidalgo, estudiante de Relaciones Internacionales en el Colegio de México. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes. Y pues bueno, nada más introduzco un poco el debate, las líneas que les propongo que sigamos a lo largo de esta argumentación. Todo nace de la revista Forbes. El argumento principal, digamos el hilo, es que mientras que la violencia a causa del narcotráfico aumenta, los precios del petróleo mexicano bajan, la economía mexicana entra en recesión a la par de la de Estados Unidos. Y siguiendo estas dos líneas, por un lado la violencia al narcotráfico, por otro lado el impacto de la crisis económica en México y esta cuestión de la educación en México, me gustaría que esas tres líneas normaran el debate, si les parece bien a ustedes. Si quieren, empezamos con el narcotráfico, la violencia del narco. ¿Ustedes cómo ven esta terrible violencia que se ha extendido por todo el país? Bueno, pues yo creo que definitivamente es el problema del narcotráfico, aunado a una crisis como no se ha visto en décadas, el que está causando esta gran ansiedad y el que está causando también la pregunta no solo en la comunidad internacional, sino dentro de México, en la sociedad mexicana, de si nuestro gobierno está o no funcionando. Bueno, sí. Yo creo que esta es la gran pregunta que hay que hacernos, más que si es un estado fallido o no. Yo creo que todo este debate pone sobre la mesa el hecho de que hay una gran insatisfacción, un gran nerviosismo sobre el futuro del país, sobre los problemas, la violencia, la crisis, y que este concepto de estado fallido cristaliza. ¿Tú crees que es extremo todavía llamar al Estado mexicano un Estado fallido? Bueno, si nos ponemos rigurosos en términos académicos, por supuesto que es extremo, porque México, me parece, no tengo el dato aquí junto, pero está en el lugar 105. ¿Usted lo tiene? 105 de la lista del 2008 de Foreign Policy. Y cumple 6 de los 12 indicadores que, digamos,
caracterizarían a un estado fallido. Claro, pero esos dos indicadores no demuestran mucho de lo que realmente es realidad mexicana. Yo creo que es muy drástico y demasiado, ahora sí, para llamar jalado de los pelos, el que nos llamen un estado fallido comparándonos con Papua Nueva Guinea, en donde matan al presidente y absolutamente no pasa nada, ¿no? Yo creo que sí hay bronca de violencia en varias ciudades del país. Incluso yo creo que a nivel federal pues es obvio que el gobierno está tratando de incentivar la respuesta a nivel local, estatal también, y yo creo que incluso la pregunta más va en el sentido de ciertos municipios en donde los principales autoridades están. Claro, que ahí narco, sí, ¿no? Yo creo que se puede hablar de municipios fallidos, ¿no? Esteban viene vestido de azul y blanco hoy. Mira, difiero un poco contigo, Esteban. Yo creo que sí, si bien sí es cierto, ¿no? Está un poco jalada los pelos decirle, estado fallido a México. No somos paquistanos. Sí, ciertamente estamos en el lugar 105 de esta lista, pero ciertamente también se habla en una columna del Wall Street Journal de hace 2 semanas que hay 8% de nuestro territorio que está fuera de control, o sea que donde ejerce más poder el narcotráfico a los gobiernos municipales. Ya el tener eso, el tener también una impunidad, a todos niveles, realmente impresionante, una cantidad de asesinatos diarios a los que nos enfrentamos, ciudades sitiadas por narcotráfico, sobre todo en el norte del país. En el tema de violencia, si bien no en todos los indicadores, sí hay un claro, un claro indicador de que si no somos fallidos, pues parecemos fallidos o vamos a ser un estado fallido. Por supuesto. Exacto, siguiendo un poco lo que dice Emilio, también en la revista The Economist, en la última edición, sale un mapa de México, sale el territorio controlado por los 5 carteles principales y el resto del territorio es un territorio que The Economist llama en disputa. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿ustedes cómo creen que este problema del narcotráfico va a afectar la relación México-Estados Unidos? ¿Qué papel juega Estados Unidos en esta lucha contra el narcotráfico? Bueno, pues yo creo que la va a afectar, gravemente. Ya no es el primer sexenio en el que se presenta el problema, pero sí es el que más se ha radicalizado. Y pues yo creo que el problema más grande va a ser que Estados Unidos va a tener un arma de manipulación, una carta muy fuerte si no para intervenir, sí para presionar al gobierno mexicano de dirigir sus políticas en cierto sentido. Pero también creo que el hecho de que la violencia esté centrada en la frontera, o que esté mayoritariamente en la frontera, pone sobre el panorama la posibilidad de que México utilice esto a su favor. Yo creo que no es tan negro el panorama. Si bien sí representa una enorme oportunidad de presión del gobierno de Estados Unidos, también nosotros podemos presionar de otra manera, porque es una violencia compartida, es un problema compartido y cada vez está más sobre la mesa el hecho de que no es solo un problema de México, el hecho de que la demanda estadounidense. A mí en lo personal me parece que el framing es el que está incorrecto. O sea, si bien hay problemas de inseguridad, no creo que sea un estado fallido. El gobierno sigue funcionando, los servicios públicos, los bienes públicos, los estados, los programas estatales, oportunidades, Seguro Popular, el IMSS, sigue funcionando. Ya vino a dar la propaganda. No, el estado sigue funcionando. El estado sigue funcionando. Pero económicamente, ¿no crees que esté sobre la mesa que también está funcionando? Porque esto del estado fallido, aunque sí, yo creo que está totalmente centrado en la violencia, claro. También está cuestionando muchos logros y que también está funcionando el Estado en educación, en igualdad, en distribución de la riqueza. O sea, funcionan, no se ha caído el Estado, pero que también funcionan. No, y no solamente que también, además de qué tan coludidos estamos hablando de que ya hay artículos en muchos periódicos, por ejemplo, vuelvo a citar el mismo artículo de Wall Street Journal, donde se habla de un sistema de recaudación de impuestos a los empresarios del norte del país por parte del narcotráfico. Estamos hablando de que están sustituyendo funciones de que normalmente competían al Estado mexicano. Entonces, cuando esto está sucediendo, y no solamente en la frontera norte, porque también en la frontera sur hay un gran problema, no solamente de narcotráfico, sino de trata de personas. Estamos hablando de un problema que se está saliendo de las manos.
Y esa es la cuestión. Sí, sí. No somos un Estado fallido, estoy de acuerdo contigo, Esteban. Pero se está saliendo de las manos y se le está saliendo de las manos a nuestro gabinete, a nuestro jefe de Estado. Exacto. Pero entonces, a ver, ¿por qué se le está saliendo de las manos al presidente Calderón el problema? No, bueno, hay muchas razones por las cuales. Una de las cuales es que se enfrenta a un poder que él ni siquiera, yo creo que soñaba que era tan fuerte, ¿no? Con una estrategia un poco equivocada. Pero además, una cosa que se me hace muy importante es, si quieres enfrentar un problema como el narcotráfico, empieza enfrentándolo desde adentro. Claro. Y en el gobierno mexicano no ha habido una lucha interna por ver